Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Quiero estar hablando en esta mañana acerca del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, quiero que sepa que es una lectura donde cada creyente debiera dominarla. El Sermón del Monte no es una enseñanza más acerca o dada por el Señor Jesús. El Sermón del Monte posiblemente sea una de las enseñanzas más importantes dada por Jesús a la cristiandad. No solo por ser la primera gran enseñanza que Jesús da a una multitud de personas, sino por el contenido propio, sino por aquello que recoge esta enseñanza. Pues si usted la observa detenidamente, el Señor está dando una lista muy clara de aquellas personas que van a entrar al reino de los cielos. De manera que si usted aspira a entrar al reino de los cielos y no quedarse con el anticristo acá al final de los tiempos, o no desea irse para el infierno tampoco, pues bueno fuera que le prestara atención no solo a Facebook, a Instagram y al otro y a las demás, sino que fuera bueno que usted también se preocupara por conocer y dominar el Sermón del Monte. Sería muy bueno que usted fuese capaz de decir de memoria las bienaventuranzas, porque cuando usted diga las bienaventuranzas, usted está diciendo y recordándose a usted mismo quiénes son las personas no que se reúnen en la iglesia, no que toman sopa los domingos, no que vienen a vigilar a la iglesia, no que traen una Biblia bajo el brazo, no que se ponen una corbata para mostrar que son cristianos, sino que es la lista de aquellas personas que dice el Señor que entrarán en las moradas eternas. Así que dígale que está a su lado: si yo fuera usted, estuviera preocupado por el Sermón del Monte. Vamos, dígaselo, dígaselo. Si yo fuera usted, que yo empezara hoy mismo a aprenderme el Sermón del Monte. Porque repito, es la primera enseñanza pública que da Cristo. Es la primera conferencia que Jesús le da a la primera multitud que reunió. Si lo quieres de esta manera, fue la primera clase de discipulado que dio Cristo. La primera clase de discipulado que dio Jesús fue el Sermón del Monte. Y cuando empezamos a leer el Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta de algo que dice allí la Escritura. Miren, el verso, Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, dice: viendo la multitud. De manera que a quién estuvo dirigida esta enseñanza, a la multitud. Por un lado la multitud, cerca de él estaban los discípulos, y dice: viendo la multitud, se sentó también con los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo.
Note que el Sermón del Monte no fue un mensaje improvisado para decirle algo a aquella multitud que estaba reunida. El Sermón del Monte no fue una prédica evangelística para ver si alguien quería ese día aceptar a Jesús como Señor de su vida. El Sermón del Monte es un mensaje planificado, era una enseñanza preparada desde el corazón de Dios para dársela a aquellos que aspiraban a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, no fue una de esas enseñanzas que surgieron en el camino. Hay algunas enseñanzas que surgieron en el camino. Recuerda que una de estas enseñanzas que surgieron en el camino era cuando unos fariseos tenían una monedita en la mano y en un momento que quisieron hacer una encerrona, le dijeron: maestro, y sacaron la moneda, es lícito dar tributo al César, es lícito que paguemos impuestos, es lícito que paguemos esto o aquello. Y el maestro cogió la moneda y le preguntó: ¿de quién es la cara de la moneda? ¿De quién es la inscripción que tiene la moneda? O como dijéramos nosotros, ¿y de quién es el monito? ¿El monito de quién es? No, es de César. Y ahí el Señor le dice: pues dad a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Y aunque fue una muy buena enseñanza, y hoy todavía es una gran enseñanza, no es del calibre de la enseñanza del Sermón del Monte, la cual es una enseñanza planificada, la cual, arréglame un poco el audio ese, la cual es una enseñanza allí, Dios amado, que se ajusta a una intención. Hay una intención, dígale que está a su lado, hay una intención. Hay una intención en el Sermón del Monte. Hay un estudio premeditado donde el Señor quiere transmitir una enseñanza clara allí a sus discípulos. Quítale un poco de ganancia. Una enseñanza clara, hermanos, a sus discípulos. Por eso dice: abriendo su boca les enseñaba. Porque no fue un mensajito inventado, repito, no fue algo que fue resultado de algo que sucedió y el Señor tuvo que arreglar algo allí. No. Es una... Hasta que yo no me aprendiera el Sermón del Monte. Porque allí dice con toda claridad, mire lo que dice el verso 2: abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera que yo tengo que entender que cada bienaventuranza es una característica, cada bienaventuranza, hermano, es una virtud que debe de tener toda persona que aspire a llegar al reino de los cielos. Así que dile que está a tu lado, dile que está a tu lado: si vos querés entrar al reino de los cielos, díselo, vamos. Si vos querés entrar, vos tenés que reunir 9 características. Diga conmigo: son 9 las bienaventuradas. Dígalo, son 9. Una lista de 9 características que debe de tener todo aquel, no que viene a la iglesia, no, todo aquel que aspira a pasar la eternidad con el Señor. El Sermón del Monte es eso: una clase a los discípulos, una clase a los seguidores, una clase a una multitud, que yo estoy seguro que cuando la multitud oyó esto, había mucho allí que yo estoy seguro que tenían que hacer arreglo. Y es lo que yo aspiro también, que después que tú oigas, después que tú escuches este mensaje, tú te preguntes si tú tienes estas 9 características en tu vida. Y si no las tienes, buena cosa es que comencemos a trabajar para tratar de entrar estas 9 características en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? A menos si aspiras a ir al cielo. Si aspiras a quedarte en la tierra, pues haz lo que quieras. Pero si aspiramos, hermanos, y queremos ir al cielo, pues debemos de reunir estas 9 características. Y la primera: bienaventurados ¿quiénes? No son los pobres. Porque no son los pobres los bienaventurados. Pobres
Porque no sé si usted sabe que el salario de un cubano está por debajo de la línea media mundial de lo que se reconoce como una persona pobre. Nosotros estamos en la línea media. Creo que la línea media, si mal no recuerdo, la última vez que esta información es de $50 per cápita por persona al mes. Significaría que para yo no ser considerado un pobre según la línea de la media mundial, en mi casa, que somos dos, contando la perra y la cotorra, 4, y los dos gansos, 5, 6, nosotros debiéramos de ganar, por lo menos, a mi casa deberían entrar $300, $50 por cada persona que coma. Amén. Entonces saca su cuenta. Significa que en casa de Rodi, así que 1, 2, 5, por 5, 25, $250 debieran entrar mensual para no ser considerado pobre. Eso significaría que todo lo que estamos aquí, completico de cabeza, íbamos para el reino de los cielos. Si fuese por pobre, arrancados, pero no somos arrancados, dice la Biblia. Somos pobres en espíritu. ¿Y qué es un pobre en espíritu? Y es interesante que entendamos esto en esta mañana. Porque quizá usted dice, yo tengo piso de tierra, yo cocino por leña, yo como una vez al día a empujones, con ayuda de Dios logro sacar una comida al día. Yo soy pobre, me voy para el cielo. Sí, pero no dice pobre con piso de tierra, dice pobre en espíritu. Porque hay personas que viven en esa condición, pero son altivos. Amén. Aleluya. Son altivos porque usted le dice, hermano, mira, quiero regalarle una libra de arroz. A mí eso no me hace falta. Hay gente así que se están muriendo. Hay gente así que anda con una chancleta, un hoyo abajo. Y usted le dice, hermano, mire, toma un par de zapatos. Yo tengo como 10 pares en mi casa. Solo que esta chancleta yo le tengo cariño. Son orgullosas. Amén. Entonces no es arrancado, es los pobres en espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es lo opuesto a la autosuficiencia. Una persona autosuficiente, ¿nunca conoció a alguien autosuficiente? De lo que tú hables, ellos saben. Si tú hablas de peces, ellos han pescado submarino. Si tú hablas del sol, ellos fueron en un viaje de investigación con la NASA. Si tú hablas de crianza de puerco, ellos han criado puerco toda la vida. Si tú hablas de no sé qué país, posiblemente hayan viajado. Y si no, se saben todo del país. Es una persona autosuficiente, incapaz de decir en un momento determinado, no, yo de eso no sé nada. Porque eso sería una ofensa. Ellos siempre van a decir algo y de eso, aunque no sepan nada, van a opinar. Porque no pueden quedarse callados porque no le alcanza su ego para decir, no, de esta área yo no sé nada. ¿Cuántas veces los hermanos me han preguntado determinadas cosas de la Biblia? Pastor, y usted aquí de esto, digo, hermano, perdóneme, pero no tengo el entendimiento de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí con mucha claridad que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, mas las cosas ocultas pertenecen a Dios. Y yo acepto con mucha humildad mi limitación humana. Hay muchas profundidades que la Biblia, y el apóstol Pedro le llamó profundidades de la Biblia, en las cuales yo no soy buzo y ni siquiera me intentaría meter para no traerle a usted un invento y ponerme aquí a inventar un domingo. Ahora, yo sí conozco las cosas básicas, que hay que arrepentirse, que hay que perdonar al hermano, que hay que tener amor por la otra persona, que hay que de vez en cuando bajar la cabeza y quedarse callado, como Cristo, que no abrió la boca y así fue llevado. De manera que no tengo ningún problema en lo que no conozco, no decir nada, porque si no lo sé, ¿para qué voy a inventar? Ahora, de las que sé, estoy firme en ellas. De las que sé, las vivo. Las que conozco, las practico. Y las que he aprendido, trato de caminar con ellas. Y creo que con lo que ya sé y conozco, me va a ser suficiente para vivir la manera santa aquí en la tierra y para entrar al reino de los cielos. Allá aprenderé lo que me falta. ¿Y por qué sé que lo aprenderé?
no tengo problema con lo que no sé, pero sí trato de guardar lo poco que sé. Por lo tanto, hermano, un pobre en espíritu es lo opuesto a un autosuficiente. Es ser lo suficientemente humilde para reconocernos en una total bancarrota espiritual cuando estamos separados de Dios. Es entender nuestra miserable condición humana por causa de nuestra naturaleza carnal. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra naturaleza carnal nos vuelve egoístas, nos vuelve desenfrenados. Es entender que no existe cura o esperanza ni salida alguna a nuestra condición que no sea en la provisión divina que Dios por su gracia nos entregó a través de Jesucristo. No sé si entendió, pero esto es considerarse un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es alguien que se ve a sí mismo miserable, es alguien que se ve a sí mismo falto, es alguien que se ve a sí mismo limitado ante las circunstancias que le rodean. No significa que usted no tenga fe para enfrentarlo. No significa que usted no se ha preparado algo. Significa que usted reconoce que con lo que sabe y lo que tiene todavía no es suficiente y necesita la intervención y la ayuda de Dios. Un pobre en espíritu puede ser un rey como Josafat. Ninguno creería que Josafat calificaría para ser un pobre en espíritu, porque era rey de una nación, porque tenía un ejército, porque tenía armas, porque tenía dinero. ¿Y en dónde se manifiesta que era pobre en espíritu? Cuando le dieron la noticia y le dijeron que un ejército muy poderoso formado por 3 grandes naciones venía contra él y que ya estaban llegando cerca a su nación. ¿Por qué sé que es pobre en espíritu? Porque él entendió que su ejército y sus recursos no eran suficientes y fue a la casa de Dios y se humilló como cualquier persona lo haría. Se tiró de rodillas como lo haría la persona más pobre. Dobló sus rodillas, humilló su rostro como lo hace cualquiera que no tiene dinero. Pidió ayuda como si fuera una persona que no tuviese un centavo y le dijo: Señor, en mí no hay fuerza, en mí no hay capacidad, en mí no hay habilidad, necesito que tú me ayudes. Dile que está a tu lado, es un pobre de espíritu. Alguien que aunque puede reconocer sus dones, habilidades y capacidades, pero aún así entiende que necesita más. A mí me da gracia. Hemos estado en La Habana varias veces, sí. Y en La Habana, hermano, es increíble la cantidad de gente que hay pidiendo dinero en las calles. La cantidad de gente que hay metida de cabeza en los latones de basura. Eso es horrible ver eso, hermano. Ver eso da lástima. Y no piense que todos son mendigos. Usted ve gente normal. Yo estaba esperando a unas personas y de pronto vi un tipo con su gorra y sus espejuelos. Bien chévere el tipo, nice. Y el tipo, y de pronto se así, ve el latón de basura, abre, puso para acá las cosas, sacó 3 o 4 cositas, la echó en su gavita. Y el tipo chévere ahí. Tipo nice, beautiful el tipo. Mira. Parece que es ya la tienda más barata que hay de comprar. Como que muy normal el asunto. Y de pronto, hermano, tú ves muchas personas. Ahora, una de las características del pobre es que él siempre pide más. Usted le puede dar al pobre una comida, él te dice, dame otra. Tú le puedes dar al pobre 10 pesos, él te dice, no hay 10 más. Pero que mañana viene de nuevo, y pasado viene de nuevo, y traspasado viene de nuevo. Porque una de las características es que reconoce que con lo que tiene no es suficiente. Y aunque a veces eso es complicado de lidiar con eso, pero por eso es que nos consideramos pobres espirituales. Porque aunque ayer hayamos terminado una vigilia y te hayas acostado a las 3 de la mañana, cuando abre los ojos a las 8 de la mañana, lo primero que hace es tirarte de rodillas y decirle: Señor, sin ti yo no puedo caminar este día. Señor, sin tu guianza yo no quiero dar un paso. Porque ni bien se ha acostado, se acaba de levantar y él sigue pidiendo: Señor, te necesito. Señor, me haces falta. Señor, solo no puedo. Señor, solo es con tu ayuda. Señor, mis recursos no dan. Señor, mi dinero no me
sabiduría no me da para levantar el negocio. Y siempre está reconociéndose a sí mismo como que todavía es incapaz por sí mismo de poder obtener algo. Tenemos otras doctrinas contrarias a esta. Y muchas veces nos topamos con gente que nos dice: dale que tú sí puedes, dale que tú eres león, dale que tú puedes con eso, dale que... Y ahí entonces es donde viene la hernia, porque la gente intenta solo, lo que hace termina fundido. Si usted quiere caminar solo en su suficiencia, hágalo. Pero los pobres en espíritu son a los que le pertenece el cielo. Aquellos que reconocen que lejos de Jesús nada se puede obtener. Aquellos que reconocen que sin Cristo, y si algo se pudiera lograr sin Cristo, ellos dicen: si el precio de obtener eso es lejos de Cristo, no lo quiero. Porque solo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Un pobre en espíritu es alguien que continuamente sabe y es consciente que necesita estar más cerca de su Creador todo el tiempo posible. El pobre trata de llevar y de echar en su bolsa todo lo que puede, porque no sabe si mañana encontrará algo. No sabe si mañana alguien le abrirá la puerta. No sabe qué va a enfrentar mañana. Por eso trata de todo lo que puede, echa y echa. Y si le regalaron un pan y lo mete, le regalaron un pedazo de pizza, lo mete, se encontró un platanito, lo mete, porque él no sabe mañana qué le espera. Nosotros debiéramos ser igual en el ámbito espiritual. Tengo la oportunidad de leer un versículo, léelo. Tengo la oportunidad de cantar una canción, cántala. Tengo la oportunidad de venir a un culto, vengo. Tengo la oportunidad de venir a la vigilia, vengo. Porque no sé si con lo que tengo me es suficiente, porque no sé lo que voy a enfrentar mañana. Yo puedo deducir que a las 5 vírgenes prudentes eran pobres de espíritu. Porque teniendo ella las vasijas, teniendo ella el mechón, el candil lleno, dijeron: no, ya yo tengo lleno el candil, pero yo tengo que tener una porción aparte. No sea que la noche sea larga, no sea que el novio demore, no sea que haya alguna circunstancia y en el camino ya yo no tenga dónde comprar. Y ellas garantizaron, aparte de tener la mecha, ellas llevaban aparte. Cuando nosotros vamos a La Habana, casi siempre nos vamos con el tanque lleno, pero llevamos una porción aparte. Porque nosotros no sabemos si se podrá conseguir, nosotros no sabemos si se podrá abrir alguna puerta, no sabemos. Como no lo sabemos, uno tiene que llevar su reserva. ¿Por qué? Porque usted reconoce que por usted mismo no es capaz. ¿Alguien entiende lo que es el pobre de espíritu? Es esencial entender lo que es ser pobre de espíritu. Es esencial que nosotros entendamos. Y una de las cosas más difíciles de entender es: lo demás son fáciles. Quizás te diga: el pastor se está demorando, ¿cuándo vamos a acabar? Si estamos en el 1 y son 9. Lo demás son fáciles. Bienaventurados los misericordiosos. Eso es fácil. Eso usted lo entiende claro. Misericordioso es alguien que hace misericordia, es alguien que se compadece, es alguien que frente a una realidad o a una necesidad se detiene y trata de ayudar en algo. La Biblia dice que hay que ser misericordioso, porque Dios se mostrará misericordioso con el que es misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Si sabes que tu vecina no tiene nada para comer y tú tienes un poquito, bríndale de lo que tiene. Eso es ser misericordioso. Si sabes que un vecino va para el hospital ingresado y tú sabes que su economía no le alcanza, saca 100 pesos y dile: no es mucho lo que tengo, pero llévate estos 100 pesos, lo vas a necesitar. Eso es ser misericordioso. Ser misericordioso es no pasar de largo frente a la realidad de tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El que está cerca de ti, el que te ayuda, el que convive contigo, el que te rodea es tu prójimo. Eso es ser misericordioso. Pero me interesa que entendamos el concepto de pobre en espíritu. Por eso quiero seguirte leyendo. En Romanos 7, 24 y 25, repito, Romanos 7, 24 y 25, el apóstol Pablo hace esta declaración de sí mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
reconoce la batalla que tiene en su cuerpo. Los hombres reconocemos la batalla que tenemos con nuestros ojos y las tentaciones. Las mujeres son capaces de reconocer sus batallas que tienen con sus sentimientos y emociones respecto a su esposo o a sus hijos o a quien quiera que sea. Eres consciente de cómo vienen pensamientos que no son agradables, de cómo maquinamos cosas en nuestras cabezas. Eres consciente, te das cuenta de cuán difícil es nuestra naturaleza humana. Lo eres. Y si eres alguien que lo reconoce, y como Pablo dice, ¿quién me ayudará? Tú eres un pobre en espíritu. Porque el pobre en espíritu reconoce que hay cosas en nuestras vidas diarias, en nuestras vidas, que solo con la ayuda de Jesús las podemos vencer. Yo nunca podría entrar al cielo por mi esfuerzo propio. Yo necesito el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo por más, y usted también, que nos esforcemos, y siquiera haga la prueba, diga, yo hago un pacto hoy de no fallar a Dios más nunca hasta que me muera. Y no te voy a pedir que me lo diga el año que viene, en el 2026, cuando, 27, no te voy a decir, dime, en estos meses que pasaron, ¿cuántas veces fallaste? No, te voy a preguntar el próximo domingo, para que te des cuenta. Y alguien dijo mañana. Sí, mañana ya te puedo preguntar, para que te des cuenta que por más que intentes caminar por la cuerda floja de tu justicia humana, te vas a reventar en una mirada, en un pensamiento, en una acción, y vas a tener que venir de nuevo a decir, Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Eso es un pobre en espíritu, alguien que reconoce pecar, pero sabe que en algún momento, un descuido, lo que sea, necesita volver a la sangre de Cristo, necesita volver a pedir el perdón, necesita volver a humillarse y decir, Señor, soy miserable, dije lo que no debía, abrí mi boca y me tenía que haber quedado callado, no guardé silencio, tuve que decir la estupidez, y entonces hay que volverse a arrepentir. Eso es un pobre en espíritu, alguien que reconoce que necesita ayuda continua del Señor. Como Pablo se veía a sí mismo miserable y pedía ayuda. Al decir, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Pero veamos ahora la autosuficiencia en acción. En Lucas 18, versos 10 y 14. Estoy hablando ahora de lo contrario a un pobre en espíritu. En Lucas 18, del verso 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun siquiera como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Esto será un pobre en espíritu? Un autosuficiente. Él se veía a sí mismo suficiente. Él se sentía a sí mismo suficiente. Él podía verse a sí mismo como que, es que de hecho no oraba a Dios, oraba con él mismo. Fíjate, si el tipo era un león, ni siquiera estaba pidiéndole a Dios, le estaba diciendo a Dios lo bueno que era el tipo. Y a veces a mí nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces te has cogido tú diciéndole lo bueno que tú eres a Dios? Señor, yo que no me meto con nadie, yo que no mato una mosca, Señor, yo que le doy un plato. Todo eso porque te hicieron algo. Te hicieron algo y tú lo que quieres es que Dios le dé un macanazo al otro. Y ahí tú empiezas a decirle qué bueno tú eres. Yo que trabajo desde que amanece, yo desde que te conocí, Señor, te he servido con integridad. Farisea. Hermano, usted no tiene que decirle a Dios lo bueno que es usted, porque Dios conoce del material que estamos hechos. Estamos hechos de cartón, que una llovizna nos dobla. Una llovizna te dobla. Elimina esa oracioncita farisea de autojustificación. Yo que soy tu
Si yo no te conociera, Melcocha. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, varón de Dios. Fíjate que Pedro, cuando la cosa de ir a la cruz se trataba, el maestro le dijo, hoy voy a ser entregado y hoy se cosa. Y ahí Pedro se levanta y dice, yo voy a estar contigo. Van a matar a dos hoy. Dos en la cruz, tú y yo. Dos van a recibir latigazos, tú y yo. Porque tengo que padecer y yo voy a estar a tu lado. Y yo. Y eso dijo, sí. Ya para cuando el gallo canta la tercera vez, ya tú vas a ir ya de gallo y para adentro yendo, muchachos. Usted me habrá llegado 3 veces. Y cuando llegaron los guardias, que el tipo vio las espadas, los cascos y el látigo de aquel gordo así, Pedro dijo, por aquí es más corto para coger pagarlo y por aquí adentro. Y aquel que había dicho, yo sí, que ahora no se le veía la pata huyendo. Y cuando le preguntaron, ¿tú los conoces? Yo nunca lo he visto. Y una mujer dijo, sí, pero tu cara me es conocida. Y él dice que juró con maldición. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Pedro dijo, mira, por mi madrecita, oye, por mi madrecita oficial, por mi madre, por lo más sagrado. Yo ese tipo no lo conozco. Así somos, hermano. Esa es nuestra naturaleza humana, miserable, carnal. Por eso es que necesitamos continuamente estar como el pobre pidiéndole, Señor, hazme fuerte, Señor, hazme más sólido, Señor, fortaléceme frente a la debilidad, incluso en los momentos de presión, Señor, Espíritu Santo, ven dentro de mí y hazme firme en mis convicciones para yo no claudicar, para yo no menguar, porque esta humanidad claudica. Esta humanidad se rinde, esta humanidad se doblega. Es por eso que tenemos que estar pidiendo el auxilio continuo de Dios, hermanos, para mantenernos en pie. Por eso dice, si alguien se cree fuerte, mire que no caiga. Si alguien se cree fuerte, mire que no caiga. Mas el publicano, estando de lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Hermano, esto es un humilde de espíritu. Alguien que se ve a sí mismo un pecador. Alguien que se ve a sí mismo necesitado continuo de la intervención de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ven así en esta mañana? Os digo que este último, el publicano, descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. No, yo siento lo bien. Yo soy un zorzal. Yo no chillo como las hermanas del coro de la zarza. Yo sí tengo una voz favorecido, el zorzal. Me dicen el zorzal real. Ten cuidado, no te coja una gripe y te altere la cuerda vocal y cantes peor que un sapo abajo la boca. Porque al altivo Dios lo mira de lejos. Pero el humilde, hay la gracia. Hay una historia real muy, pero muy impactante que dejó una gran enseñanza a la humanidad. Se cuenta que en algún lugar, creo que de Europa, había un gran salmista, un joven, muy reconocido por su voz. Y ese día, el joven, aquel hermano, entonó varios salmos, porque era un salmista. Y cantaba los diferentes salmos. Y muy hermoso, un gran dominio de la música, de la letra, una voz preciosa, pico de oro. Y sin embargo, cuando él termina, su último salmo que dejó para el final fue el Salmo 23. Y cuando terminó su Salmo 23, por supuesto la gente se puso en pie y dio algunos aplausos. Aplaudieron porque era la última participación. Y en lo que el joven venía bajando las gradas, un viejito se subió, cogió el micrófono y aquel viejito comenzó a cantar el Salmo 23 con una voz ronca que por momentos se perdía la voz.
Y el hombre comenzaba a proclamar y declamar el Salmo 23. Y aunque no se ajustaba a las notas cuando el pianista intentó hacerle fondo, aún así la gloria de Dios cayó en aquel escenario. Cristo se hizo presente cuando aquel anciano difónico y fuera de toda concordancia iba declamando cada vez con más fuerza, y ya entre lágrimas y llanto, aquel anciano terminando el Salmo 23, toda la congregación llena del poder de Dios, puesta en pie, aplaudía interminablemente, los aplausos no se detenían, y el anciano a duras penas logró terminar el Salmo 23, todos de pie, vociferaban, glorificaban a Dios. Y cuando el anciano baja a la tarima, ya estaba el joven arrogante, esperando para reclamarle al viejo que le había echado a perder. Le había echado a perder su actuación, le había echado a perder su noche. ¿Cómo es posible? Le dijo el joven airado al anciano, ¿cómo es posible que esta multitud te haya aplaudido más que a mí cuando tú ni siquiera logras entonar bien una melodía y tú estás fuera completamente del tiempo? Y el viejo, con algo de fuerza en la voz, todavía le dijo, porque tú le cantaste al autor del Salmo 23, pero yo conozco al hombre y al Dios del Salmo 23, y he caminado con él toda mi vida. Yo lo conozco. Y hay una diferencia en cuando tú conoces a Dios y cuando tú has oído de él. Por eso os digo, de oídas te había oído, mas ahora la cosa cambia, porque ahora mis ojos te ven. Ese viejo no recitaba un Salmo 23 aprendido. El Salmo 23 había sido su sustento en días duros de la vida. El Salmo 23 había sido declamado en la partida de su esposa, cuando pedía fuerzas para atravesar aquel momento. Fue el Salmo 23 el que, cuando no tenía dinero para darle comer a los hijos, Señor, dice tu palabra que tú eres mi pastor y nada me faltará. Este hombre había aprendido que el pastor del Salmo 23 era real y era una ayuda cierta en los momentos difíciles de su vida. De manera que cuando él hablaba del Salmo 23 y del Señor del Salmo 23, era su amigo que había caminado con él toda la vida. Dígale que está a su lado, humilde de espíritu. Humilde de espíritu. Alguien que se reconoce. Pero veamos también esto a nivel de una iglesia. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 14 y 17. Dice allí, Apocalipsis 3, verso 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto, porque tú dices, yo soy rico. Había una iglesia que se decía, somos ricos, tenemos comida todos los domingos, tenemos guagua para los problemas, camión en camino, somos ricos, tenemos de todo, no nos hace falta de nada. Tenemos un templo, tenemos luz toda la noche para los cultos, estamos ricos. Tiene que estar todo lado, cuidado. 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 Que la riqueza del mundo no es la riqueza del cielo. Que lo que los hombres llaman rico, Dios no lo llama rico. Y esta iglesia parece que tenía buenas entradas económicas. No, tenemos buena entrada económica. Podemos pagar tantos obreros. Y ahí estamos dando en el pecho. La crisis no nos ha tocado, estamos sólidos. Cuidado, tiene que estar a tu lado, cuidado. Cuidado, hermano. Cuidado. Había una iglesia que se decía a sí misma, gloria al nombre del Señor, se decía, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto, tú que dices que eres rico. Fíjate, él era quien se veía a sí mismo rico, yo soy rico. Hay gente que porque andan en un carro y tienen $200 en el bolsillo dicen soy rico, porque andan con más cadena que un perro Stanford, son ricos, más joya en las manos, que yo no sé cómo se baña, no sé cómo se limpia,
Mira ahora el concepto de Dios. Para aquella iglesia que se creía rica, ahora Dios le dice, mira, tú eres desventurada, miserable, pobre, ciega. Y como dicen por allá en Oriente, desnuda. Está desnudo. Fulano anda desnudo. Pobre, ciega, miserable, desnuda. Mira cómo la suficiencia viene de Dios. Porque en el verso 18 Dios le dice a esa iglesia, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. El oro de este mundo no es el oro que enriquece, es el oro refinado que viene de Dios. Para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. De manera que es el oro de Dios el que enriquece, es la vestidura de Dios la que viste y cubre, y es el colirio de Dios el que abre los ojos. Nos preguntamos, ¿tenemos eso en nuestra vida? Si lo tenemos, gloria a Dios. Si no lo tenemos, cómpralo. Porque el Señor dice, yo te aconsejo que compres de mí este oro, este colirio y estas vestiduras. Y el Señor nos las va a dar. Note cómo en Génesis capítulo 3, verso 8 al 11. Génesis capítulo 3, del verso 8 al 11. Génesis 3, del verso 8 al 11. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en medio del aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, Adán y Eva, entre los árboles. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que andabas en pelota, compadre? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Así que sepa que el primer delantal que se hizo no lo hicieron las tabitas de Guaymas. Que por cierto no vi que se hicieron muchos delantales esta vez, que hacer más delantales para ahora. Se cocina poco, pero para lo poco que se cocina hace falta un delantal también. Por lo tanto, dice que cuando ellos se pararon delante de Dios, ¿usted se imagina qué bonito se veían esos ojos? ¿Usted se imagina? Por un momento cierre los ojos así como si fuera una película. Imagínese a Dios y una trulla de ángel ahí, mirando la primera muda ropa hecha por Adán y Eva, cosida con bejuco, porque no había hilo para entonces. Imagínense qué lindo le quedaba a ver, date la vueltecita de la victoria, apretadito para que no se... ¿Qué tal si un toro le cae atrás? ¿Dónde irá a dar el vestido ese? De manera que note que parece simple, pero aquí está la profundidad. Parece ellos con su esfuerzo lograron hacerse vestidos, pero tú sabes lo que dijo Dios, no están bien vestidos. Hermano, porque todo esfuerzo humano por resolver con tu propia fuerza, con tus propias manos y tu propia habilidad un problema siempre será insuficiente. Y el Señor halló que la vestimenta, por más creativa que era creativa la vestimenta. Era linda, quizás bejuco, alguien que le hubiera encantado la naturaleza muerta, dice, ¡ay, qué primor! ¡Qué belleza de naturaleza muerta! Pero Dios, cuando miró, dijo, no es suficiente. Y aquellos que se habían vestido por sí mismos, Dios dijo, no me sirve tu vestimenta, no me sirve tu justicia propia, no me sirve tu habilidad suficiente, no me sirve tu iniciativa, te falta, te quedas corto. Y ahora viene Dios y mata a unos animales, coge las pieles,
y la primera ropa que se le hizo al ser humano, ay, yo quisiera haber visto eso. Yo espero toparme en el cielo la primera ropa de Adán y Eva. Porque imagínense una ropa de cuero hecha por el mismo Dios. Eso debió haber sido la belleza más linda del mundo. ¿Usted no ha meditado? No, porque los colombianos son buenos trabajando el cuero. Yo fui hace unos días y me compré un cinto de cuero allá en Panamá de Colombia, porque los colombianos son especialistas. $100 por todo el cintico. Porque es que lo bueno es bueno. Ya yo por poco salgo corriendo y me compro unos 2 cintos, un carta afuera. Pero ya mi cuñado me había dado el dinero y me había mandado para allá con otra gente. ¡Qué vergüenza! En Panamá. No, eso fue en Brasil. Me dijo, pero vas a tener cinto ahí para 10 años. ¿Qué tiempo hubiese durado, hermano, la vestimenta de hoja higuera? Me imagino a Eva todos los domingos haciendo una vestimenta nueva para la otra semana. Diciéndole a Adán, hay quien te compra, que ya las hojas se están secando. Amén. Por lo tanto, hermano, la justicia de Dios, dile que está a tu lado, necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos la suficiencia de Dios. Tú sé todo lo bueno que te dé la gana, canta todo lo bonito, tú eres un zorzal, está bien, pero con todo, antes de subir aquí, tírate de rodillas y di, Señor, yo necesito tu respaldo. Tú puedes ser el mejor predicador, predica todo lo lindo que quieras, arma el mejor mensaje que quieras, pero con todo, no te apoyes en ti, antes de subir, suficiente. Todavía necesito tu gracia, todavía necesito tu ayuda. Te ha bendecido Dios, tienes recursos, tienes dinero, tienes Ecoflow. Levante la mano que tienes Ecoflow. Levante la mano, vamos, levántela así, estiradita. Si tienes Ecoflow y tienes esa bendición, dile, Señor, gracias porque tengo Ecoflow. Dile, Señor, gracias porque todavía tengo Ecoflow para alumbrarme, pero todavía necesito la luz tuya. Todavía necesito que tú alumbres mi alma. Tengo Ecoflow, tengo un bombillito para alumbrarme en la noche, pero todavía necesito la luz de los hombres. La luz de los hombres. Todavía necesito. Ese es el pobre en espíritu. Que quizás le diga, Señor, tú sabes, yo estoy muy convencido, pero muy convencido que el Señor nos tiene como una iglesia pobre en espíritu. A pesar de que también tengo que reconocer que posiblemente seamos una de las iglesias más bendecidas del país. Pastor, ¿y por qué usted sabe y está seguro que Dios nos considera pobres en espíritu? Porque teniendo todo lo que tenemos, le buscamos todos los días, amanecemos aquí como si no tuviéramos nada. Como si eso no fuese suficiente. Y de hecho no lo es, no lo es, no lo es. Vamos, dile que está a tu lado, no es suficiente. Con todo lo que tengamos no es suficiente. Porque ayunamos como si no tuviéramos nada. Porque vigilamos noches enteras como si todavía no fuese suficiente. Porque de hecho no lo es. Porque ninguna de las cosas materiales son suficientes. Porque ni siquiera todo el dinero del mundo sería suficiente si no tienes la bendición de Dios. Dice Salomón, este mal he visto debajo de la tierra. Pues debajo del cielo, debajo de la tierra, no debajo del cielo. En la tierra. Dice, he visto a gente con mucha plata. He visto a gente con mucha riqueza, pero no le fue dado el don de disfrutarla. Aleluya. ¿Sabías? Hermano, hay gente, hay colchones que tú no sabes ni que existen. Hay colchones tan cómodos que valen $1,000, $2,000, que cuando usted se acuesta en ellos hasta masaje te dan. Colchones que vienen incorporados con cámara de oxigenación para aquellos que tienen la apnea del sueño prolongada. Yo de todo eso me he ido enterando. Digo, yo no sé qué es eso. Yo lo que sí sé es un buen colchón con un buen muelle que te pinche la costilla aquí en la noche entera. Yo no sé ese colchón de cuánta generación es, pero yo sí he sabido de mis colchones. Que ya nos acomodamos en la loma, que ya le buscamos los
conciliar el sueño. Hay muchos hermanos que la mejor comida de un restaurante no se la pueden comer ricos, millonarios, porque tienen una tumoración en su estómago, porque tienen una panquiatritis, porque tienen allí, hermanos, una situación, y usted se come un plátano, usted se come un burro hervido con agua azúcar, y usted feliz como un cangrejo, hermano. Porque tienen la bendición de Dios. Hermano, hay gente que tiene dieta reforzada y no engorda una onza. Y usted como puerquito de buena raza con el sancocho malo que logra, mírese cómo está de rosadito. Miraba en estos días Nelson, qué lindo le estamos poniendo. Esos cachetes, esas caderonas que le están saliendo. Como llegó cuando estábamos acá en la iglesia, cuando lo cogimos seco, nomás era cocote y bien. La esposa un poco más flaca, qué lindo. Y Jorge ya se está poniendo hermoso también. Multiplicado, dice, multiplicado. Amén. Gloria a Dios. Porque el que tiene la bendición de Dios, hermano, cualquier sancocho le engorda. Gloria a Dios. Vale la pena ser un pobre de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso número 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. ¿De quién se refiere la escritura aquí en la bienaventuranza del que llora? No es el que llora porque se equivocó, hizo algo malo. No es el que llora porque lo cogieron robando. No es el que llora porque en desobediencia a sus padres se juntó con un hombre, la preñó y la miró para la casa, la preñó y botar. No es ese el lloro. Es el lloro por la condición humana y el pecado que nos llevó a donde nos llevó. La palabra se refiere al lloro de arrepentimiento real y genuino cuando reconocemos que le hemos fallado a Dios. ¿Y por qué yo lo sé? Porque la misma Biblia dice en un versículo que se me olvidó agarrarlo, pero mi esposa, recuerdo el día que ella lo leyó acá en la iglesia. Dice, si el hombre se lamenta, lamentése en su pecado. Está en el libro de Lamentaciones. De manera que cuando la Biblia dice bienaventurados los que lloran, son aquellos que lloran diciendo, Señor, ¿por qué te fallé? Señor, ¿por qué tuve que hacer lo mal hecho? Señor, ¿por qué yo tuve que estar lejos de ti? ¿Por qué no oí cuando me llamaste? Ese verdadero lloro. Del arrepentimiento porque te salió mal el tiro. No es porque te salió mal el tiro, no. Es el lloro cuando entiendes que fallaste. Es el lloro cuando comprendes que hiciste algo muy malo. Y hay un verdadero arrepentimiento. Este lloro, este sí es un lloro. Y es bienaventurado ese que llora. O, ¿por qué no decir también el que llora por el pecado de otros? El que llora por la condición de esa madre que llora porque ve a sus hijos perderse, a sus nietos perderse, alejarse cada vez más del Evangelio. Ese lloro que es un lloro por causa de la justicia real. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los mansos. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Ellos recibirán la tierra, los mansos. ¿Y qué es un manso? Hermano, es difícil. Si hay algo que hoy es difícil encontrarse, es un cubano manso. Porque la gente, hermano, está como estresada. La gente está como agobiada. Tú tocas a alguien en una cola, ¿qué pasa? ¡Ambólico! Mira por donde camina. La gente está alterada. Pero nosotros los creyentes estamos llamados a ser mansos. Fui campesino, nací entre animales y recordaba lo que era un caballo manso, un buey manso. Ahí estaba, recuerdo a mi abuelo muchas veces, ahí estaba el buey comiendo y el buey ahí con su quijapa allá en la caña. Y llegaba mi abuelo,
la mano por acá, le sacaba una garrapata por el fundillo, por acá, levantaba la verija al caballo, y ahí el caballo hacía así la mano. Mansito. Y estamos llamados, dile que está todo, estamos llamados a ser mansos. Manso. De hecho, cuando Jesús dijo aprended de mí, no dijo haciendo milagros. Aprended de mí por la unción que traigo. Aprended de mí por los ciegos que hago ver. Aprended de mí por lo mucho que sé. La única vez que dijo aprended de mí, ¿qué dijo? Que soy manso y humilde de corazón. La única vez que se vio un poco arisco fue cuando cogió un azote y azotó los animales. La parte más violenta de Jesús fue la vez que azotó animales, porque imagínate, aquí dentro del templo un poco de oveja, caballo, vaca y toro, vendiéndose en un negocio. Y es donde él dijo, mi casa la han convertido en cueva de ladrones. La única vez que cogió un azote y a lo que le dio fue a los animales, no hay referencia que le dio a una gente. Azotó los animales. Por lo tanto, hermano, estamos llamados a ser mansos, cristianos mansos. Es difícil, pero hay que dominar la carne. Es difícil, pero hay que dominar la carne. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, seguimos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este punto sobre el hambre y sed de justicia, cuando revisamos la literatura, nos damos cuenta que no es la justicia esa de que cogimos al ladrón, que lo maten, que lo ahorquen, que le corten la pata. No es esa justicia a la que el Señor se está refiriendo. Esta justicia es a la justicia que Cristo trae a la vida del creyente para poderlo salvar. Es que el que tiene hambre de la justicia de Dios en su vida, y en última instancia a la justicia final que traerá Dios sobre el mundo. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo, porque viene el día en que todos seremos juzgados, dice, y es justo que Dios pague con retribución a aquellos que haciendo el bien, guardando y teniendo la palabra del Señor, se esfuerzan cada día en vivir de una manera santa. Dice, pero condenación y eterno infierno a aquellos que hacen lo malo y que no tienen en cuenta al Señor. Cuando Pedro vino a poner piedra de tropiezo en el destino de la cruz de Cristo para que no fuera, ay, yo tuviera, todavía yo estuviera acá de Pedro para darle como un bala. Si por culpa de Pedro Cristo no va a la cruz, tú y yo estábamos condenados. Nos hubiéramos quedado sin siervos, íbamos a pasar la eternidad. Todos nosotros, cuando tuviéramos el infierno, le hubiéramos dicho, vamos, puerta del cielo, con piedra a todo el mundo, que vamos a reventar a Pedro. Porque por culpa de su consejito, Cristo no fue a la cruz.
cállate la boquita. Cuando tú dijiste, recoge y vete. Cuando la esposa le dice al esposo, recoge y vete. Cuando el esposo le dice a la esposa, recoge y vete. ¿Quién habló? El pedazo de diablo que tiene cerca. Porque esas palabras no son de Dios. Esas palabras no son de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Le prestó la boca al diablo. Le prestó la boca al diablo. Porque si hubiera, ¿y qué hago cuando estoy disgustado? Prestar la boca a Dios, que hasta molesto tú puedes decir las cosas bien dichas. Molesto. En vez de decir a tu esposa molesto, llama vieja, pencona, mongólica, en vez de decir eso, con todo lo molesto que tú estés, me tienes molesto, pero eres la mujer de mi vida, caramba. Estoy que hiervo, pero era la mejor mujer que Dios me pudo haber dado a mí, chico. No me merezco tanto, caramba. Ay, así cuál lo puede decir. Con el mismo enójese. Enójese. Tú estoy molesto contigo porque todo el dinero que tengo tú lo gastas. Pero ¿qué me queda si no sabes que todo lo que me voy a producir me lo vas a gastar también? Moléstese. Pero dele la boca a Dios. Dele la boca a Dios, está molesto. Yo recuerdo a mi suegro cuando peleaba delante, cuando se molestaba, echaba maldición. Pero después que se convirtió, seguía peleando. Pero ahora peleaba con bendiciones. Él iba enojado como un buey bruto, por ir para allá, pero iba diciendo, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Así peleaba mi suegro. Enojado. Tú sabías que iba enojado por el tono. Pero las palabras ya no eran del diablo. Entonces, hermano, cuando usted esté peleando con su esposa, disgustado, usted quiera, en vez de decirle, recoge y vete, dile, te voy a amar hasta que me muera, caramba. Que sea lo último que haga en la vida, porque me cueste la vida, te voy a querer hasta el final. Con toda la lucha que me estás dando, caramba, pero voy contigo hasta el final. Pues hasta que la muerte nos separe. Y usted pelea, sí, pero le da la boca a Dios. Le da la boca a Dios. Por lo tanto, bienaventurados los de limpio corazón, los pacificadores. Hay que hacer la paz. No llegas a casa de Juan y Juan está berreado con Enrique. No, porque hermano, lo que dice Enrique, hermano, venga, vamos a orar. No, pero Enrique, vamos a orar. Vamos a orar. Sí, pero usted va a orar. Te le he hecho una primera orar. Padre, Señor, estamos en tu presencia. Señor, mira, Dios mío, tu siervo está que bufea, verdad que le duele lo que le hizo el hermano. Pero Señor, él es tu hijo. Señor, yo te le doy una oración ahí de paz, de reino, de duérmete mi niño y aquí está. Y después le dice, hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. De la manera que Cristo perdonó, perdona también a todos. ¿Cuántas veces? ¿70? No, 70 veces 100. Hermano, mire lo que dice la Escritura. El hermano fulano también es una bendición. Se equivocó, hermano. Usted se equivocó. Usted nunca se ha equivocado. No, yo sí. Usted nunca metió. No, yo sí. Y usted. Y entonces, hermano, ¿usted quiere que Dios lo perdone? Usted sí. Pues tiene que perdonar. Aleluya. Bueno, mirándolo así, ¿qué vamos a hacer con el hermano? Bueno, vamos a, dígalo ahí, vamos a Pedro, repite, vamos a Pedro, perdonarlo, vamos a perdonarlo, eso, hermano Juan, ya puede entrar, y ahí entra el hermano Juan y que vamos a darle un abrazo, y ahí le damos un abrazo y oramos, y llevamos a Juan y a Pedro a la reconciliación, porque somos pacificadores, ¿no es verdad? Y el último, no, disculpen, los bienaventurados los que
padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quiénes son estos, hermano? Una versión dice por hacer lo justo. Bienaventurados los que padecen persecución por hacer lo justo. ¿Qué es hacer lo justo? Hacer lo correcto. ¿Y alguien puede enfrentar problemas por hacer lo correcto? Claro. Porque en el actual sistema mundial que vivimos, la corrupción se ve como una virtud. ¿Sabían? La gente dice, queremos gente seria y honesta. ¿Será? ¿Será que quieres gente seria y honesta? Que no falsifiquen nada, que no entreguen nada. ¿Será que quieres esa gente? Yo recuerdo cuando en mi trabajo la jefa me decía, necesito que me hagas tantas historias clínicas diarias. Le digo, es imposible. Yo no puedo hacer tantas historias clínicas. Pero eso es lo que me están pidiendo de provincia y tenemos que cumplir. Digo, lo siento, por mí no vas a cumplir. Porque yo voy a hacer solo las que puedo hacer. Las que tengo el tiempo para hacer en una consulta. Recuerdo una vez cuando me pidieron que llenara historias clínicas sin ver a los pacientes. Tienes que llenar 20 historias clínicas sin ver a los pacientes. Le dije, error. Porque yo no sé, desde aquí, si el paciente, mira lo que dice aquí, alérgico a la penicilina. Toda historia clínica dice, alérgico a la penicilina. Digo, ¿y qué tal si yo pongo ahí que no? Y el tipo sí es alérgico a la penicilina. Pero que si el tipo llega un día al hospital desmayado y no tiene conocimiento, ¿a dónde van a ir? A la historia clínica. Y allí dice que el médico que hizo la historia clínica dijo. Y después quien te dije va a hacer como Poncio Pilato y se va a lavar las manos. Hay quien por hacer lo correcto no va a caer bien. Pero yo estoy llamado a hacer lo correcto. Yo estoy llamado a hacer lo correcto. Recuerdo una ocasión cuando llegué a una clínica dental y se estaba repartiendo el panda. ¿Recuerda aquellos pandas repartidos que era la guerra de la galaxia de los centros de trabajo? Que la paz se acabó en los centros de trabajo cuando empezaron la repartición de los artículos. Que los que fueron amigos toda la vida por causa de un televisor panda se volvieron las fieras de la vida. Imagínense que cuando yo llego a mi clínica, llego hoy, y cuando llego 8 de la mañana que entro al trabajo, como a las 9:20 por ahí, se me acerca el administrador y me dice, ahorita o en la tarde va a haber una reunión para entregar el pan. Dice, es la segunda reunión que vamos a hacer porque en la primera no se resolvió el problema. Así que ya, mira ya cómo estaba la atmósfera. ¿Por qué no se había logrado dar? Porque si usted conoce en estomatología, el médico trabaja con una técnica. De manera que si hay 20 médicos, debe haber 20 técnicos. La cosa es que cuando se hizo la propuesta, se propuso darle, había dos propuestas, un médico y una TAE. Todos los médicos le daban el voto al médico y todas las TAE le daban el voto. Así que imagínate como ya estaba la caldera hirviendo, como estaba hirviendo la caldera, cuando nosotros llegamos, de manera que para donde yo y mi esposa diéramos los votos, ya iba el panda. La trampa, el diablo no tenía la trampa hecha. Inocente como conejito de India. De manera que en mi segundo día yo iba a tener y mi esposa en contra la mitad de los trabajadores del enfermero. Y el hombre me dijo, las reuniones a las 3, le dije, amigo, usted y yo no nos conocemos, pero yo quiero decirle algo antes de que caigamos en ese segundo punto. Mire, así con mucha claridad. Yo no sé de quién fue la idea de echar a fajar los amigos en un centro de trabajo, pero para mí esa idea es diabólica. Y yo en esa área yo no participo.
Porque cuando yo me gradué me enseñaron a sacar muelas, a empatar muelas, a suturar, a poner tratamiento acceso, pero nunca me dieron una clase de repartir pasta. De manera que yo no tengo nada que hacer repartiendo nada. Yo me gradué de médico, no de repartidor. En esta reunión usted no me va a ver ni a mí ni a mi esposa, porque yo no vine aquí a repartir equipos eléctricos, yo vine aquí a atender pacientes. Páseme paciente, que fue lo que vine. Y por supuesto, en la reunión no hay culpa. Francamente yo ni recuerdo a quién se lo dije. A veces ser justo vas a caer mal, pero yo prefiero, y usted debe preferir, agradar a Dios antes. Sepa que aunque pases un momentito amargo por la justicia, pero vas a dormir en paz. Vas a dormir en paz. Y le dije, le aprecio, varón, pero en eso yo no entro. Le dije, aquí no hay un sindicato. Le digo, sí. Le dije, ¿por dónde te está dando el televisor? No por el sindicato. Pues que la jefa del sindicato y la secretaria se lo den a quien quiera. Y resuelvan ellos el problema, que para eso son del sindicato. Pero a mí déjeme sacando muela. Y ahí terminó la historia. Porque a veces, por ser justo y correcto, tú vas a tener problemas. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados por cuando, este sí es el último. Bienaventurados por cuando por causa mía os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, cuando de ti hablen mal, pero hablen mal mintiendo, gózate y alegra.